Por favor, ¿puedes? Yes. Buenas tardes, bienvenidos a este coloquio organizado por la Comisión de Debates del Club Siglo XXI-22 con su excelencia Dana Englitz, embajadora en funciones del Estado de Israel. Creo firmemente en la importancia del diálogo como vía de entendimiento entre los pueblos y las culturas. Al mismo tiempo me gustaría expresar mi tristeza por todas las pérdidas de vidas inocentes que ha habido en estos conflictos o que está habiendo en estos conflictos actuales. La embajadora cuenta con una experiencia increíble en relaciones internacionales, en la gestión de asuntos bilaterales, desempeñando un papel clave en el mantenimiento del diálogo y en la cooperación entre ambos países. Pero para presentarla está con nosotros Francisco Maruenda, director del diario La Razón, uno de los medios de referencia en el panorama informativo español, con una larga trayectoria en el análisis político y jurídico. Además, él es conocido por su estilo directo y por su presencia habitual en los debates mediáticos. Antes de pasarle la palabra al director, vamos a hacer un cambio de guión y vamos a dejar que la Sexta, que quiere entrar en el telediario a las 8, le haga una pregunta a la embajadora. Sí, le acercan un micrófono a, no sé si sabe pronunciarlo, Oleksandr Boyuk, de la Sexta. Muy complicado, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Ha dicho que estaba ahí detrás. ¿Dónde está? Ahí detrás. Aquí un micrófono, por favor, Daniel. Llega, es que no están acostumbrados a que llegue la pregunta antes de la presentación. Gracias. Nada, yo quería preguntar, tras las tensiones vividas, No se oye. ¿se oye? Ahora. Tras las tensiones vividas, ¿cuál es la relación ahora mismo con el gobierno de Pedro Sánchez? Entonces tenemos 2 horas para responder esta pregunta, pero seriamente, yo soy diplomática y mi rol como diplomática, como la jefa de misión aquí en España, es mantener un diálogo, y las relaciones cuentan no solamente en buenos momentos, sino también en momentos duros. Me parece que no es una sorpresa que estamos ahora viviendo un momento duro. No estamos de acuerdo con el gobierno central actual ahora en España. Tenemos muchas preocupaciones de las iniciativas, de declaraciones, pero ese diálogo tiene que continuar, y eso es lo que voy a seguir haciendo cada día. Muy bien, pues entonces voy a pasar la palabra al director para que presente, al director de La Razón, para que presente a la embajadora, cuando quieras. Muchas gracias, Paloma. En primer lugar, agradecer estar en este prestigiosísimo Club Siglo XXI de tan larga trayectoria, exitosa y prestigiosa. En segundo lugar, dar las gracias a la embajadora y a Paloma por haberme elegido para presentar a alguien que tengo mucho cariño, es decir, es una buena amiga y que compartimos muchísimas cosas. No voy a hacer una presentación al uso, porque aquí la tienen, ¿no? Es decir, tienen aquí la presentación y eso es lo fácil, ¿no? Pero sí que me gustaría hablar de 2 cosas. Una, de la embajadora, y 2, un poco de la situación y de la importancia histórica actual de Israel, y de la enorme injusticia, la terrible injusticia que sufre el pueblo judío desde hace tantos siglos y que sufre el propio Israel.
La embajadora me la presentó un amigo común, un muy buen amigo común, Sami, y me dijo, vas a conocer a una mujer deslumbrante, inteligente, simpática. Yo, cuando Sami me pide algo, pues evidentemente digo, pues claro, es mi amigo, voy a hacerlo, ¿no? Y entonces efectivamente la conocí. Compartimos varias pasiones que se pueden contar, muy buenas las dos, además maravillosas, ¿no? Una es el amor por el arte, porque la embajadora es licenciada en arte, ¿no? Tiene toda una actividad también, como tengo yo, que compartimos, ¿no? En lo que es el desarrollo diferente, somos complementarios, ¿no? Es decir, hacemos cosas distintas, lo cual siempre está muy bien, no hay competición posible, aparte de ahí ya lo hace mejor que yo, con lo cual no hay problema en ese terreno. Luego nos gustan mucho los libros y nos gusta muchísimo, también se puede decir embajadora, comer, nos gusta mucho comer, y entonces nuestros encuentros son para ver qué restaurante ha encontrado el uno o ha encontrado la otra, ¿no? Y entonces pues cada vez invita uno o invita la otra, ¿no? Y por tanto nos gusta, decía, comer. Yo diría que es una mujer muy inteligente, como no podía ser menos, en un pueblo tan interesante como es el pueblo israelí, donde se valora mucho el mérito y la capacidad, algo que a veces aquí no se valora tanto. ¿Qué le vamos a hacer? Es la vida, ¿no? Es un gran error, porque lo importante es valorar la preparación que tiene cada uno, ¿no? Yo les animo, aunque no les guste Netanyahu, que miren la preparación de Netanyahu, con los errores que comete, ¿no? Donde ha estudiado, las carreras que ha hecho, el máster que ha hecho en el MIT, nada más y nada menos, la carrera de MIT, etcétera, ¿no? Luego cometerá errores como todos, ¿no? Por tanto, es una diplomática que además hizo un máster prestigiosísimo en comunicación política y que desde entonces se ha dedicado a lo que se dedican, pues a servir a su país, ¿no? Es decir, lo que es el servicio público, algo que yo valoro siempre muchísimo. Es israelí de nacimiento, con la raíz argentina, es eskenazi, ¿no? Es decir, que no es sefardí, pero no pasa nada, todos son maravillosos igual, no tiene ninguna, es abierta, es liberal, la conversación con ella es muy interesante. No voy a animar a todo el mundo que se haga amigo tuya porque no tendrás tiempo. Si pueden comer como nosotros. Sí, pero luego también me regaló un libro maravilloso sobre la alimentación en Israel, por tanto ya ven que tengo una gran simpatía y afecto por ella. Afecto que yo viene, aparte de haberla conocido, yo siempre he apoyado al Estado de Israel, ¿no? Yo creo que una enorme injusticia, España tiene una deuda que nunca a veces olvidamos hacia el pueblo israelí, no solamente al pueblo judío, no solamente por lo que fue pues la expulsión, como saben todos ustedes, en manos de dos grandes reyes, pero que cometieron ese error, también en el contexto histórico, fueron los reyes católicos, sino por la persecución terrible que sufrió el pueblo judío en la época de los reyes godos, en la Reconquista. Es decir, eso no hay que olvidarlo, porque la persecución, cuando hablamos del pueblo perseguido, todos sabemos que hablamos del pueblo judío. Nuestras raíces son las mismas, ¿no? Al final es bueno no olvidar y recordar permanentemente esa raíz que tenemos, ¿no? Ser religiones de libros, hay tres, una un poco desviada, por cierto, con algunas, ya saben a quienes me refiero, con una cierta desviación, con sus planteamientos casi prácticamente medievales o anteriores, ¿no? Pero el pueblo israelí lleva luchando por la supervivencia. A veces se olvida, que creo que es importante, que el 22% de la población israelí con derecho a voto son palestinos. Hay que recordarlo, cuando se habla de eso, el 22%, no 10.000 personas, no 50.000, no, el 22%, ¿no? El pueblo israelí quiere vivir en paz, evidentemente, yo no soy el portavoz, por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo no va a querer vivir en paz si lleva 2.000 años perseguido injustamente, masacrado, prógonos ya el holocausto? Es decir, cuando se habla de estas cosas, pues se olvida, la gente a veces no lee lo suficiente, los que estáis aquí leéis y sois gente culta, afortunadamente, pero hay gente pues que no conoce ni la historia, lo que es la realidad de lo que era ese territorio tan complejo y que tan desastrosamente los europeos manejamos como es Oriente Próximo. Todos los problemas que hay ahí pues los desarrollamos los europeos, no los españoles en este caso, que nosotros lo hicimos mejor donde estuvimos, pero que realmente esos problemas tienen ese origen. No me voy a alargar mucho, como saben ustedes, que si me dejan el micrófono me encanta hablar y me lo paso muy bien, por tanto eso es un tema que me apasiona, pero sí decirles que tienen ante ustedes a una mujer muy inteligente, muy brillante y como es divertida, que es otro aspecto, no digo que ahora tengas que ser en ese aspecto divertido, es un tema muy serio, pero sí que conozcan realmente quién está detrás de la embajadora, ¿no? Que siempre hay un ser humano detrás, y yo creo que felicito a Israel por haber enviado una gran embajadora en esta época tan complicada y tan difícil, donde
deberíamos de pensar que Israel es una gran democracia, quien lo hace mal lo paga, frente a otros países del entorno que no son democracias, que no respetan los derechos humanos, que no respetan. Tengo una persona, es igual, no voy a decir, que me decía, dice, Paco, es que yo realmente, y es una persona sin ser de izquierdas, que es homosexual, y me decía, claro, es que yo me siento identificado con Israel porque es que en el otro lado nos matan, ¿eh? Por tanto, esa es la realidad, una democracia frente a regímenes totalitarios. Muchas gracias. También compartimos mesa con dos periodistas que van a intervenir a lo largo del coloquio con sus preguntas: José Manuel Calvo, director de calidad de Objective, y Ana Sánchez, adjunta al director de ABC. Todos vosotros tenéis en la silla estas tarjetas. Si queréis hacer alguna pregunta, por favor, con letra mayúscula, me ponéis el nombre, la pregunta, y levantando el brazo alguien os la va a recoger para que la podamos hacer. Embajadora, cuando quieras. Gracias. Gracias, Paloma. Gracias, Paco. Ahora todos van a pedir nuestra lista de restaurantes, pero la podemos compartir. Y gracias a todos por estar aquí. Para mí, quizás la parte más interesante e importante del rol es hablar y escuchar. Hace 20 años estudié aquí, parte de mi bachillerato de Bellas Artes fue en el Politécnico de Valencia. Hice un intercambio de estudiantes. Y en una manera, ese tiempo aquí es el que me dio ese camino de diplomacia. Cada vez que me encontraba con nuevas personas y me decían una de las dos cosas: o que soy la primera judía que han visto, y yo siempre preguntaba cómo saben que no han visto ningún judío, pero eso ya es otra pregunta. Y la segunda es comentarios, la distancia de Israel, que es cómo se llega desde Israel a España, cómo se vive en Israel. Y ahí entendí que para nosotros, los israelíes en Israel, España es un país aliado, amigo, cercano. Varios de los israelíes tienen orígenes de aquí de España, pero los españoles no nos ven así, quizás. Y entendí que lo que veo en la televisión aquí, lo que leo en los periódicos, no es mi vida, no es mi Israel. Como has dicho, Paco, que la persona detrás del título, ellos veían a Israel, pero no me veían como un ser humano. No pensaban en mujeres, no pensaban en niños cuando hablaban de Israel. Entonces, para mí en ese momento entendí también el poder de la diplomacia, el poder de hablar. Solamente que me vean, quizás ya puedo cambiar una de las nociones, de las percepciones que tenían. Entonces, estar aquí ahora en España como la jefa de misión me da mucha ilusión de poder tomar de nuevo este desafío. Antes de empezar este rol, fui embajadora en Irlanda. Y cuando empecé me preguntaron quién me odia en el ministerio en Israel, que me pusieron como embajadora en uno de los países más duros para nosotros israelíes en ese momento. Y después, cuando recibí este rol, me dijeron, wow, ¿qué has hecho? Y yo siempre intentaba de explicar que fue mi decisión, yo lo pedí. Para mí, estar aquí en España, un país con este ambiente, con esta gente, con la cultura, el arte, la comida y el aire que no se puede explicar, y poder hablar de mi país, es la combinación de dos mundos perfectos. No quiero hablar mucho porque yo también, si me dan un micrófono, puedo quedar aquí toda la noche. Para mí lo más interesante es intentar de responder las preguntas y más escuchar, porque cuando escuchamos las preguntas también entendemos la perspectiva y entendemos a qué les importa a la gente, de qué están preocupados. Entonces, no quiero alargar, sino por mí podemos ya empezar con las preguntas.
Dicen que lo breve, doblemente bueno, ¿no? Algo así. Yo tengo un restaurante muy bueno para recomendaros. Luego, cuando tomemos el whisky después del coloquio, os lo digo. Bueno, pues vamos a arrancar con las preguntas. Si quieres, José Manuel, lanzarte la primera. Muy bien. No es precisamente la que tenía en la cabeza, pero sí, después de las últimas palabras, ha hablado de momento duro con el gobierno español, de choques. ¿Cuántas veces ha sido citada en el Ministerio de Exteriores? No es ningún secreto, 2, 3, 4, 5. Me parece que hemos superado Caray. Bueno, ese número. Bueno, el asunto es, aunque venía bien entrenada de Irlanda, ¿creía que iba a ser tan duro el choque o no creía que iba a ser tanto como está siendo? Choque político, y luego hablaré de otro. Me parece la tormenta perfecta porque también la situación ha cambiado a lo largo de estos meses. Llegué aquí, empecé el puesto oficialmente en el verano y unos meses después vimos todo el show de la flotilla llegando a Israel, que eso también fue un momento de varias tensiones con el gobierno. Pero a lo largo de estos 2 años sí que vimos un camino muy claro. Hay todavía iniciativas y declaraciones que nos sorprenden y nos preocupan. Y que sea muy claro, se puede criticar a Israel. Criticar a Israel no es antisemitismo, para que quede muy claro. Pero lo que vemos aquí y lo que me preocupa porque está aumentando son unas declaraciones sesgadas, es una perspectiva distorsionada y es un camino que solamente juzga y condena a Israel. Esa acumulación quizás no la he pensado, no la hemos previsto cuando empecé en el verano. Y a lo largo de estos meses también escuchamos varios analistas aquí lo definen en diferentes formas, algunos lo llaman como una cortina de humo. Pero yo todavía tengo que responder. Cuando un ministro en el gobierno de España generaliza los israelíes y nos llaman nazis, no me parece que ningún país democrático que firmó el AIGA, que es la definición del antisemitismo, puede quedar en silencio sin actuar contra esos comentarios. Entonces, para mí el diálogo siempre es la manera. Y varias de las discusiones no lo tenemos en el ámbito público, pero cuando hay comentarios en el ámbito, en la esfera pública, y cuando hay iniciativas que solamente están dirigidas en castigar y condenar a Israel, nosotros vamos a reaccionar. Gracias. Ana. Sí, a mí me gustaría preguntarle a la embajadora si nos puede detallar un poco más sobre esa relación en concreto, cómo es la interlocución, si el gobierno español ha decidido solamente tener interlocución con usted, llamándola... Sí, no sé si ahora sí. Sí, le preguntaba si nos podía detallar un poco cómo es la interlocución entre el gobierno de Israel y el gobierno de España, si se limita simplemente a llamarla a usted al despacho del ministro, o si hay algún tipo de contacto también más entre gobierno y gobierno, es decir, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores aquí, a nivel del presidente del gobierno, con el gobierno directamente de Netanyahu. Lo que quiero que quizás que quede claro también es que nosotros no generalizamos, y cuando hablamos de España sí hacemos la separación entre el gobierno de España y todas las instituciones, todos nuestros amigos, toda la colaboración y los contactos que todavía tenemos. No me parece como diplomática que el ámbito público es donde tengo que hablar de la logística de las relaciones. Pero
las relaciones con exteriores las tenemos y las vamos a mantener, para eso estamos aquí, pero las conversaciones no están limitadas solamente para el gobierno. Entonces, cuando hablamos de España, es importante para nosotros aclarar que las relaciones culturales, económicas, de medicina, farmacéuticas, todas las cosas que podemos hacer y estamos haciendo para mejorar la vida de todos los ciudadanos, seguimos haciendo. Eso no lo va a parar. Me pide la palabra de la agencia EFE, Rosa Díaz. No sé dónde estás, Rosa. Ahí, te acerca el micrófono. Hola, bueno, tengo dos preguntas, pero si te parece, hago primero la que es como de ámbito español, ya que habéis empezado por este lado. Y más tarde te paso la palabra. Y luego me pasas la que sería más de ámbito internacional. ¿Israel estaría dispuesto a apoyar a Marruecos en un supuesto caso de reivindicar Ceuta y Melilla? En varias entrevistas me preguntan esta pregunta. No es algo que nosotros estamos hablando ni pensando en Israel. Entiendo que aquí es una preocupación de España. Para nosotros, España, como lo vemos, es un país aliado, socio en varios grupos que nosotros somos miembros. Para nosotros, las amenazas que España enfrenta son las mismas que nosotros estamos enfrentando ahora. Por eso me sorprende que cuando escucho el discurso de varios representantes oficiales aquí en España, en vez de entender que tenemos que trabajar juntos, nos declaran a nosotros el enemigo. Los países de la Unión Europea, los países del Golfo, los países del Medio Oriente, otros países en el mundo, en los últimos meses han entendido que tenemos que trabajar juntos contra la amenaza de Irán, por ejemplo. Las relaciones que tenemos con Marruecos son porque entienden esa amenaza. Los acuerdos de Abraham que tenemos con los países de la región son porque entendemos esas amenazas. Entonces, yo no puedo hacer una hipótesis de algo que no es relevante para ahora. Yo miro a la realidad y ahora tenemos un enemigo que está amenazando no solamente la ley internacional, sino la vida de nosotros. Y eso es lo que tenemos que enfocar. Gracias. Me pide la palabra David Achuel. ¿Dónde estás, David? David Achuel está en México. Y claro, es que me ha sorprendido, yo lo conozco y al ver el nombre digo, ¿cómo no me ha avisado que iba a venir? David Achuel está en México. Claro. Pues alguien ha puesto aquí su nombre. Bueno, pues ya pensaré lo que hago con esto. José Manuel. Sí, en The Objective hemos publicado en diversas ocasiones recientes que los anuncios de embargos de armas se quedan la mayor parte de las veces en anuncio. Es decir, que por una serie de vericuetos que en general tienen que ver con terceros países, no son verdad. Son anuncios del gobierno de embargo de armas ilegales que a la hora de la verdad no se materializan. Esto es así. Hay una posición declarativa del gobierno para satisfacer a quien tenga que satisfacer, y a la hora de la verdad esas relaciones no se rompen en cuanto al suministro de armamento. Para mí, como veo mi rol aquí, es seguir ampliando todas las colaboraciones que tenemos. La decisión del gobierno de parar diferentes acuerdos de seguridad que impactan a los ciudadanos españoles es una decisión que a nosotros no solamente nos sorprendió, sino también nos duele, porque vemos el impacto directo sobre ciudadanos españoles. Entonces, para mí no es mi postura o mi rol de analizar cuánto se ha cumplido y qué no se ha cumplido. Lo que podemos decir claramente de lo que se ha publicado: se entiende que las tecnologías israelíes varias veces no tienen otra alternativa sino una alternativa inferior. Es una decisión sobre defensa. Y lo que vemos también es que esas importantes para todos nosotros. Si deciden continuarlas, yo no las voy a juzgar otra vez, porque la
defensa y la seguridad de los ciudadanos españoles es lo que nos tiene que importar a todos nosotros y espero que también al gobierno. Me pide la palabra Pablo Bueno, que además la pregunta que va a hacer es muy parecida al que firmó como David Achuel, así que también se le va a contestar. Pablo, ¿dónde estás? Que te acerquen el micrófono, perdona. Señora embajadora, mi pregunta va con todo el cariño al Estado israelí y al pueblo judío. ¿No le da la sensación de que están perdiendo el relato? ¿Por qué lo están perdiendo? Gracias. Como diplomáticos y como la mayoría de mis colegas, no solamente en la embajada aquí en España, sino en todas las misiones diplomáticas en el mundo, es parte de lo que pensamos cada día. Y hay asuntos objetivos y hay temas que no podemos controlar. No puedo controlar la manipulación de información. No puedo. Puedo intentar de explicar, puedo intentar de ampliar y hacer que la gente piense, que dude, que se pregunte, pero cuando vemos que hay países que están invirtiendo mucho dinero en difundir y manipular información, es una batalla no solamente nuestra como Israel, sino del occidente y de los países democráticos. Entonces no es solamente también una discusión que lo tenemos dentro de Israel, sino con varios amigos en el mundo. Cuando yo veo varios de los medios de comunicación en el mundo, si digamos este mapa, el enfoque será aquí. Y hay toda una perspectiva que se está perdiendo, que no se ve. No digo que no hay que hablar en asuntos donde no estamos de acuerdo, pero veo que hay una perspectiva parcial a veces. Entonces, esto para nosotros es quizás el desafío más grande. Para nosotros cada día nos levantamos y pensamos, ok, ¿qué hacemos hoy? ¿Cómo cuento? Si yo soy diplomática para contar mi historia, porque ese relato varias veces no se ven en las noticias. Entonces, si tenés algunas ideas, siempre estamos dispuestos a escuchar. Y la pregunta que quizás nos tiene que preocupar a todos es, ¿quién está manipulando la información que estamos viendo, oyendo? ¿Y qué tenemos que hacer en frente de eso? Gracias. Ana. A mí me gustaría preguntarle a la embajadora si nos puede adelantar un poco cuál es el escenario más probable que ve su gobierno para las próximas semanas, para la guerra o incluso próximos días, si ve una contención, una escalada, una nueva fase de guerra de desgaste, porque se van a cumplir los 60 días que el Congreso de Estados Unidos le ha dado al presidente Trump para la guerra. Me parece que la respuesta más corta, que quizás ningún diplomático o político la va a decir, es no sé. Y no sé porque no puedo ponerme en el lugar del régimen iraní. No puedo pensar como ellos. No tienen mis valores, no tienen mi respeto de vida, no tienen mi respeto a la democracia, a la vida de los ciudadanos, a la vida de los países alrededor de ellos, a la economía, a la infraestructura, a los recaudos. Entonces, no puedo saber qué va a pasar porque lo que veo enfrente es un régimen que ha dedicado décadas en la infraestructura y la economía de su país con una motivación, una dedicación, y la dicen claramente. Cuando le preguntan, ellos no lo esconden. ¿Cuál es el objetivo? La eliminación de Israel. Y no solamente lo dicen, sino actúan. Cuando alguien te está amenazando, llega un límite cuando tomas las amenazas en serio, pero cuando hay un régimen que en una forma sistemática
te está atacando, te está amenazando, si es en diferentes lugares en el mundo y si es en nuestro país, en Israel, nosotros lo tomamos muy en serio, y no solamente nosotros. Los países de la región, los países del Golfo que tienen relaciones con Irán, están todavía sorprendidos en la manera que fueron atacados por Irán. No hay ninguna excusa para eso. Y las declaraciones firmes y claras de parte de países hasta Qatar, que pensaban que eran aliados de Irán, fueron atacados por ellos. Entonces, no puedo analizar qué va a pasar, porque un régimen fanático, asesino, que no les importa morir mientras matan más y más israelíes, no puedo analizar qué va a pasar. Lo que quiero, lo que espero, es que sepamos trabajar juntos, la comunidad internacional, contra esta amenaza. Nosotros en Israel no solamente queremos la paz, necesitamos la paz. A veces cuando se vive o cuando se ven las cosas de la distancia aquí en España, se olvida que es una amenaza existencial. Yo no tengo el privilegio de vivir bajo esa amenaza. Yo quiero la paz. Si no paz, coexistencia. Y si no coexistencia, entonces eliminar la amenaza. Y espero que sepamos trabajar juntos para eliminar esa amenaza. Bueno, embajador, hay que tener mucha categoría y mucha seguridad en uno mismo para decir no sé, porque cualquier otra persona habría contestado otra cosa, como hacen continuamente, y habría salido adelante. Bueno, está aquí de La Razón Raquel Riaño. No sé, Raquel, si quieres hacer alguna pregunta. ¿Sí? Eso es, hay una columna, entonces no veo. Sí, sí. Sí, perfecto. Raquel. Hola, Ana. Gracias por estar aquí, bienvenida, un placer volver a verte. Me interesaba mucho la pregunta que te habían hecho, que yo creo que no ha terminado de responderse del todo, era la visión a futuro en las próximas semanas, que decías que no sabías cómo podía responder, pero bueno, sí que puedes intuir un poco cuál es la intención del gobierno israelí al respecto. Nosotros hemos empezado esta operación contra Irán para la eliminación de la amenaza del proyecto nuclear, la amenaza del proyecto de los misiles balísticos y obligar al régimen iraní que paren la ayuda y el proyecto de los proxies terroristas que tienen. Para nosotros, estos tres objetivos son parte de nuestra amenaza existencial, que la vimos inminente por las acciones del régimen iraní. Las negociaciones que esperamos o no sabemos si van a llevar a cabo o no, si van a empezar, hay que continuarlas si de verdad son negociaciones. Lo que hemos visto a lo largo de los años es que el régimen iraní se está aprovechando de las herramientas de la comunidad internacional, de la ley internacional, de la diplomacia, para ganar más tiempo. Eso es lo que estaban haciendo en las negociaciones anteriores. Lo que vemos es la presión del parte del régimen iraní sobre las organizaciones terroristas como Hezbollah en Líbano. El alto fuego en Irán contra Irán y el alto fuego contra Hezbollah no son el mismo alto fuego. Yo estoy preocupada porque no puedo quedar como israelí bajo esa amenaza. Solamente en los últimos 6 días habían violaciones. Hezbollah rompió el alto fuego por lo menos 10 veces al día. ¿Quién escuchó algo sobre esto en los medios aquí en España? Gracias. Exacto. No se habla de eso. Cuando nosotros vamos a decidir a defendernos, el titular va a ser Israel rompe el alto fuego. Entonces, para mí, estas semanas son importantes
no solamente para que esperemos qué hace el régimen iraní o lo que hace la organización terrorista Hezbollah, sino que nosotros entendemos que no es su opción, que nosotros tenemos que trabajar juntos. Y para mí varias veces cuando hablamos en puertas cerradas con diferentes países, nos entienden. Cuando hablamos, y hablé con varios periodistas aquí en España que me contaron, por ejemplo, que estuvieron en Líbano, que vieron la amenaza de Hezbollah, que vieron cómo Hezbollah no deja que entren en diferentes barrios, no en el sur del Líbano, sino en Beirut, en la capital del Líbano. Y yo les pregunto, ¿por qué no lo dicen públicamente? ¿Por qué no lo hablan? Porque parece que solamente Israel habla de esa amenaza. Cuando escuchamos el gobierno de Líbano, ellos lo dicen claramente. Entonces, lo que de verdad espero para estas semanas es que nosotros, que la comunidad internacional mande un mensaje claro al régimen iraní, a Hezbollah, a Hamas y a todas esas organizaciones terroristas que el régimen iraní está motivando, financiando y capacitando. José Manuel. Embajadora, el periódico en el que yo trabajo, cuando habló con usted hace un par de semanas, eligió para titular esta frase: es preocupante que nos obliguen otra vez a escondernos. Lo que yo le quería preguntar es, sin subestimar todos los riesgos que hay en Israel, las bajas, los muertos que hemos visto por misiles, a pesar del escudo de acero, pero teniendo en cuenta los acuerdos de Abraham, teniendo en cuenta las victorias militares, la neutralización de las fuerzas de Hamas y de Hezbollah, teniendo en cuenta todo eso, ¿se puede llegar a la paradoja de que sea más seguro para un judío vivir en Israel que vivir en la diáspora, que vivir en Londres, por ejemplo, y es el caso más reciente que tenemos, en Nueva York? Afortunadamente España, en donde hay antisemitismo, no estamos en esos niveles, pero la pregunta es, el titular, ¿le preocupa que vuelvan tiempos en los que un judío tiene que esconderse, disimular, eliminar símbolos exteriores, tener cuidado cuando va a la sinagoga? Me preocupa porque ya estamos en estos tiempos. Me preocupa porque cuando pregunten a la mayoría de vuestros amigos judíos, y si no tienen, entonces yo puedo ser la primera judía que conocen, ya tengo el título después de Valencia, pero varios que piensan si ir con la estrella de David, si poner la mezuzá en la entrada a su casa, si hablar en hebreo en la calle, si decir que son judíos o cualquier otra cosa. Ya estamos viendo esa época y a mí me preocupa. Yo necesito la diáspora y la diáspora necesita a Israel. Yo no quiero que todos los judíos vayan a vivir en Israel, porque ahí de verdad voy a ser la única judía que van a ver. Para nosotros, los judíos españoles son españoles. No les puede exigir que vayan a otro lugar. Pero desde el verano veo más y más eventos donde se dice que por cuestiones de seguridad mejor que no vayan con las banderas de Israel porque es una provocación. No sabemos cómo defenderlos. Mejor que no hayan los seguidores de Apoel o de Maccabi, que no vayan a partidos porque no sabemos cómo protegerlos. Mejor que no hagamos el evento de Hanukkah afuera porque es problemático. Y no sé cuándo fue la última vez que pasaron al lado de la escuela judía aquí en Madrid o en Barcelona. No sé cuándo fue la última vez que nos visitaron en la embajada, están bienvenidos. Pero la seguridad, por las amenazas que tenemos, está altísima. Y agradecemos las fuerzas de seguridad que nos están protegiendo, pero hemos normalizado esa necesidad de ser protegidos, de escondernos.
Entonces, cuando uno de nuestros amigos, cuando íbamos a trabajar sobre un proyecto y nos dijeron, perdón, no es el momento por cuestiones de seguridad, a mí me impactó porque eso es lo que sentí. Y por eso lo dije también en la entrevista, que en España, en 2026, otra vez nos obligan a escondernos. Y no es solamente israelíes, lo vemos con judíos, lo vemos en eventos de religión. Entonces, cuando los judíos tienen miedo de ir a la sinagoga, de mandar a los niños a la escuela judía, su libertad de religión está impactada. Y estamos hablando de España en el 2026, un país democrático y liberal. Me parece que esto es el momento que todos tenemos que trabajar juntos, porque cuando empiezan esas señales de antisemitismo, no es solamente que la comunidad israelí o judía que tiene que preocuparse, sino todos nosotros como sociedad. Gracias, embajadora. No sé si de la agencia EFE, Rosa Díaz, como ha salido el tema del Líbano, creo que tenías una pregunta al respecto, si la quieres hacer ahora. Sí, bueno, de hecho la ha respondido lo que le quería preguntar, más o menos, pero bueno, también ayer tuvimos aquí al embajador de Irán y él dijo que si un alto fuego real en Líbano no son posibles las negociaciones. Y usted ha dicho hoy que son dos altos fuegos separados, hay que separar. Quería que me explicara un poco mejor estas dos versiones que acabamos de oír entre hoy y ayer. Si el embajador del régimen iraní aquí en España ve el conflicto contra Hezbollah conectado al conflicto contra el régimen iraní, es porque el régimen iraní está financiando, capacitando, apoyando y presionando a Hezbollah que se meten en esta batalla. El alto fuego en el Líbano puede ser largo, pero me parece que fue solamente ayer que Hezbollah anunció que no va a estar de acuerdo con las negociaciones directas entre Israel y Líbano. Para mí eso es lo que tenemos que enfocar. Entonces, espero que también con la conversación con el embajador iraní tenían la oportunidad de preguntarle sobre todo el dinero que su país manda a Hezbollah, a los hutíes, a Hamas, sea el impacto que los ataques terroristas del régimen iraní tuvieron sobre nuestra comunidad en Buenos Aires, en Argentina, en tantos países en el mundo. Entonces, el alto fuego de verdad puede durar si el régimen iraní cambia su ideología. Victoria Galvani me pide la palabra, si le acercan un micrófono, por favor. ¿Aquí? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, embajadora. Antes de nada, gracias por su intervención y por la franqueza. Y he escuchado atentamente a Paco Barranda, lo conozco hace mucho, y luego su intervención. Y al parecer se confunden dos términos, o dos conceptos, o dos realidades. Uno es Israel y otro es un gobierno actual de Israel con su política. Usted representa al gobierno de Netanyahu. Y Israel quizás sea otra historia, inclusive milenaria. Entonces quería saber si usted, digamos, en su argumentación es capaz de discriminar lo que es un gobierno y una política de lo que es históricamente un país. Un país que, por cierto, todavía no tiene fronteras definidas, no tiene constitución y, por cierto, nació después de 1947. Gracias. La pregunta es... Esa. Se pueden discriminar ambas cosas. Bueno, el Estado de Israel fue establecido después de una resolución de la ONU. Entonces, una constitución es una obligación por cada país, le recuerdo. Ni país democrático ni Estado. Yo soy
diplomática, israelí, judía, mujer. No sé separar estas cosas porque soy todo. Todo me define como Dana. Entonces, cuando salgo al mundo, me ven algunas veces como embajadora en funciones. Yo sigo siendo Dana. Para mí no puedo separar porque cuando salgo y hablo tengo la responsabilidad no solamente de transmitir o hablar de lo que piensa el gobierno o el ministerio, sino lo que piensan los israelíes, lo que sufre mi familia. Y muchas veces no se habla de esa parte. No se habla del tamaño de Israel, no se habla de las amenazas, no se habla de tantas cosas. Entonces, para mí sí, pueden criticar al gobierno, pueden criticar todo en Israel. Somos expertos en criticar uno al otro y tenemos chistes de tantas, 2 israelíes, 100 opiniones. Pero para nosotros es algo que lo aceptamos. Entonces, para mí, cuando yo salgo y hablo, yo quiero representar a todos. No todos apoyan en Israel el gobierno actual, como no todos aquí apoyan el gobierno actual. Y como sé hacer la separación entre España y el gobierno actual en España, espero que también gente sabe hacer la separación entre el gobierno actual en Israel y todos los israelíes y todos los judíos del mundo. Son diferentes cosas. Gracias. No me mandéis más preguntas, por favor, porque ya vamos a ir terminando. Ana. Sí, embajadora, quería preguntarle por el estrecho de Hormuz. Ustedes explicaban, nos intentaban explicar cómo han iniciado estos ataques porque Irán supone una amenaza existencial para ustedes, pero en respuesta a eso, ese bloqueo del estrecho de Hormuz está provocando pérdidas en Occidente. Ayer mismo el Gobierno de España revisaba al alza la inflación, la presión de inflación, y revisaba la baja del crecimiento económico, y la ONU la semana pasada anticipó una posible oleada de hambruna tanto en países de Asia como en países de África. No son ustedes los que están bloqueando el estrecho de Hormuz, pero ese bloqueo al final se produce en respuesta a unos ataques. Me gustaría saber qué medidas está dispuesto a tomar su gobierno para evitar llegar a esa oleada de hambrunas que anticipaba la ONU, porque en esto que estábamos hablando antes de esa pérdida del relato por parte de Israel, yo creo que sería muy negativo que se llegara a esa circunstancia. Me parece que tenemos que hacer un poco de rewind para empezar al principio de qué está pasando. La amenaza económica que el régimen iraní está haciendo, bloqueando el estrecho de Hormuz, no es algo nuevo. Años que lo dicen y lo hacen cuando quieren. Los ataques contra barcos, el bloqueo no es una nueva técnica que ahora están haciendo. Lo vemos, pero ¿qué significa si ahora vamos a dejarles que esa amenaza económica, pero también que se convirtió en una amenaza militar, si les vamos a aceptar esas condiciones? Estamos aquí intentando de defendernos, los países del occidente, los países que creemos en la colaboración internacional, contra un régimen que no solamente está atacando los países, sino ahora está causando esa situación económica. ¿Cómo nos liberamos de esta amenaza? Les estamos haciendo caso y cayendo en la trampa de hablar en el discurso de ellos. Perdón, no voy a caer en esa trampa de ellos. El estrecho de Hormuz no es propiedad del régimen iraní. ¿Cómo no podemos o debemos llegar a esa situación económica? Que no lo bloqueen. Muy fácil. En esta línea, embajada, me pide la palabra Diego de Cominges, por favor. ¿Dónde estás, Diego? Aquí, le acercan un micrófono. ¿Qué tal? Muchas gracias. Simplemente quería preguntar
¿qué le están diciendo las empresas israelíes con operaciones en España? O sea, ¿están preocupadas? ¿Quieren irse? ¿Van a esperar a ver si a lo mejor cambia el gobierno? ¿Qué le transmiten? Las conexiones, colaboraciones que tenemos en el mundo empresarial entre España e Israel siguen. Y más o menos en importaciones, exportaciones cada año tenemos 3.000 millones de euros cada año entre Israel y España. Para nosotros es importante seguir esto, porque esto cambia el mundo no solamente para nosotros, sino también para españoles aquí. Las colaboraciones que tenemos en varios países en la Unión Europea, que tienen que ver más con tecnología, con innovación, también las podemos tener aquí en España. Cuando nos preguntan sobre la situación aquí, nosotros explicamos que es un país democrático y que las regiones autónomas, las comunidades, los diferentes municipalidades aquí, tenemos varios amigos y varios contactos que entienden el beneficio de colaborar con Israel. Lo vemos en sistemas de agricultura, porque el tema de agua, porque para nosotros es una necesidad también aquí. Amenazas que también España está enfrentando, como el cambio climático, los incendios, las inundaciones, son temas que nos preocupan en Israel y también hemos desarrollado diferentes tecnologías. Entonces, hay un entendimiento que la innovación israelí tiene un lugar aquí. Y lo escuchamos no solamente de empresarios en Israel, sino también empresarios aquí en España, que entienden que las innovaciones y las tecnologías israelíes no tienen, que es mejor si trabajamos juntos. Me pide la palabra Tiziana Krause, por favor, le acercan un micrófono. Sí, le acercan un micrófono ahora. Sí, todo mi soporte también y cariño. Gracias. Y acérquese el micrófono. Sí, yo quería saber si usted considera que la Unión Europea tiene una notable responsabilidad en haber financiado a Hezbollah y de una manera indirecta, pero en realidad lo han ayudado y nos sentimos responsables de esto. Quería también añadir una cosa como viuda de un diplomático británico, que yo viví en Oriente Medio y sentí muchísimo el hecho de que en los mapas no figuraba Israel. Y ahí yo me di cuenta que lo que querían no eran dos estados, eran eliminar su estado. Gracias. Gracias y lamento su pérdida también. Me imagino que es un precio personal que nadie tiene que pagarlo. Para nosotros lo que vemos es varios fondos que van no solamente a Hezbollah, hasta a actores que la Unión Europea lo ve como actores responsables. La autoridad palestina está recibiendo fondos, pero hay que condicionarlos. La autoridad palestina, que aquí la ven como nuestro socio para un futuro proceso de paz, como has dicho, en los libros de educación no solamente no existe Israel, sino que Israel existe como el agresor. La matemática se enseña por preguntas que no voy a ni mencionarlas. El programa de financiamiento que le dan a terroristas, a las familias si murieron o a ellos mismos si hacen ataques terroristas. Ese dinero llega también de la Unión Europea. Los túneles de Hamas en Gaza, ¿de dónde llegó todo ese dinero? Entonces mis preguntas no son solamente sobre Hezbollah, sino en general. La ayuda de la Unión Europea es importante y necesaria, pero tenemos que dirigirla a los lugares adecuados.
hay que condicionar cualquier ayuda, hay que preguntar. Y varias veces nos dicen, no, es que no queremos que sean más débiles y les preguntamos, queremos mostrar confianza en la autoridad palestina o en diferentes instituciones. Me parece que también tenemos que condicionar porque son vuestros impuestos, si lo digo directamente. Y a mí me sorprende que cada vez se anuncian más y más fondos, también aquí en España, que van dirigidos a organizaciones sin preguntar para qué y sin pedir de verdad los resultados. Entonces, gracias por preguntarlo. Entonces tenemos una responsabilidad compartida. Todos tenemos como comunidad internacional democrática, por supuesto. José Manuel. Le iba a preguntar, le iba a pedir, embajadora, que durante unos segundos se olvidara de que es diplomática y me dijera qué va a pasar en las elecciones de otoño en Israel. Pero, si voy a malgastar la pregunta, la cambio. La voy a malgastar, ¿no? No me va a contar qué va a pasar. No, y otra vez, la respuesta es no sé. Perfecto. No, pero quiero explicar por qué no solamente yo no sé. Si alguien les dice que sabe, les está engañando. Parte de la democracia tan linda y vibrante que tenemos en Israel es que varios partidos se forman o se cambian antes de unas elecciones. Ahora justo vimos que un partido anunciaron que van a ir juntos, 2 diplomáticos. Eso cambia todo el mapa político. Cada encuesta en cada día tiene diferentes resultados. Depende si, por ejemplo, Hezbollah rompe el alto fuego y los ciudadanos del norte están bajo amenaza, cambia la encuesta. Si vemos que Hamas dice que no se van a desarmar, eso cambia la encuesta. Entonces, cada noción, cada parte de nuestra realidad diaria cambia las encuestas y nadie sabe lo que va a pasar. Para nosotros cada día es un mundo entero, entonces hasta que lleguemos a las elecciones de verdad nadie nos sabe. No ha renunciado a ser diplomática, así que, perdón, me voy a colar. La verdad es lo que quería preguntar es, se ha hablado del relato y usted ha confirmado que sí, que el relato está perdido hoy por hoy, que la imagen es terrible, por lo menos como en muchos años. De mala. Es que para mí como israelí no puedo decir perdido. Bien. Nosotros no vamos a perder, por eso estoy aquí, porque el relato no está perdido. Es igual, el relato está mal, ¿vale? Okay. Haz la pregunta. El relato está mal. Lo que yo quiero saber es, no importa qué coalición salga de esas elecciones de otoño, no importa qué gobierno haya en Israel, no importa que Netanyahu esté o no esté, siempre va a presidir la política israelí, esa frase atribuida a tantos pioneros de la construcción del Estado de Israel, como Golda Meir, de si tenemos que elegir entre tener amigos en el mundo y nuestra supervivencia, la opción está clara. Va a ser siempre lo que domine la política central de Israel. Quiero repetirle otra frase de Golda Meir. Si Hamas, si Hezbollah, si varios de los terroristas van a bajar sus armas, vamos a tener paz. Si Israel va a bajar sus armas, no vamos a tener Israel. Y eso lo dijo hace décadas y lamentablemente vemos esta amenaza. Y quizás le contesto también con su pregunta anterior. Porque hablar de la situación actual dentro de Israel, me parece que parte del relato que no hemos logrado en explicar es el trauma de los ciudadanos en Israel. El golpe que sentimos el 7 de octubre no es solamente la masacre y los planes cuando vimos lo que tenían pensado de hacer. No son solamente los 1.200 muertos, las violaciones, las imágenes horribles que ellos mismos lo filmaban, no son los 250 secuestrados y las historias, no es eso, sino
el entendimiento del plan y, peor de eso, ver las caras de los palestinos en Gaza celebrando con cada secuestrado, con cada cuerpo, con cada imagen que entraba a Gaza. Y miramos esas imágenes y todos nosotros, también los partidos de la izquierda, estos son nuestros socios de paz, estos que están festejando, que están sacando caramelos para celebrar este día, estas familias que han escondido a los secuestrados en sus casas. Entonces, para nosotros no estamos en post-trauma, estamos todavía en el trauma. Este trauma me imagino que también va a impactar las elecciones y impacta como vemos la realidad, pero también nos hace que nos enfrentemos y nos acerquemos más a países que entienden nuestra amenaza. No solamente países con quien tenemos la paz y los acuerdos de Abraham, sino más y más países que después de los ataques de Irán entendieron dónde está la amenaza. Para mí, todo este entendimiento es parte del relato que todos tenemos que compartir y todos tenemos que hablar. Y varios dicen que Israel es la frontera que puede llegar a Europa, no solamente por el alcance de los misiles del régimen iraní, porque ya vemos los grupos terroristas que están actuando en diferentes países en Europa y también aquí en España. Organizaciones que quizás aquí no son declaradas como organizaciones terroristas, pero están conectadas directamente. Manifestaciones violentas organizadas aquí por Samidun, que está conectado directamente al PFLP, una organización terrorista. En otros países de Europa, Samidun no es legal. ¿Por qué aquí en España, un país que ha sufrido tanto del terrorismo, le dan esta oportunidad de movilizar y incitar este odio en las calles de España? Por eso me parece que es un relato que tenemos que compartir. Gracias, ya vamos terminando. Me pide la palabra Jacobo Salas. Jacobo, no te veo ahí. Y voy a unir dos preguntas, embajadora, porque la otra pregunta, que es de Per, no sé si ya te la han contestado. ¿Ya está contestada, sí? La primera sí, la segunda no. Bueno, pues entonces ahora detrás de Jacobo las vamos a unir, si le parece. Sí. Jacobo. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Excelencia, por su necesaria y clarificadora intervención. Mi pregunta es si se considera en Israel que el Tribunal Penal Internacional debería haber procesado a los responsables de Hamas, Hezbollah o Irán por sus vulneraciones del derecho internacional humanitario, por sus ataques deliberados sobre la población civil israelí. Muchas gracias. Lo unimos a la pregunta que le falta a Per, por favor. Hola. Yo os apoyo todo lo que dice, entiendo la situación tan complicada y casi se ve sin solución, pero alguna solución habrá. Cuando veo dentro de Israel, una cosa que creo que hasta muchos israelíes les molesta son las colonizaciones, porque tenemos ahí ultraderechas, porque entiendo que hay muchos diferentes israelíes y diferentes partidos políticos. Pero ¿podrías comentar un poco, de tu punto de vista, el tema de la colonización? Porque eso, aunque yo apoyo a Israel, cuando veo lo que yo veo en las noticias, no lo entiendo muy bien cómo se permite. Ok, pero son preguntas muy diferentes. Sí. Okay. Vamos a empezar con la Corte Internacional y sí, quiero ver que organizaciones terroristas, y especialmente Hamas, que es responsable de esta masacre, no solamente responsable, sino dicen claramente que lo van a repetir. Entonces, ojalá que instituciones internacionales como la Corte Internacional hubieran hecho más contra esos responsables. Lamentablemente, lo que vemos es la politización de diferentes herramientas de la diplomacia
y de la ley internacional. Vemos como no solamente la ONU se ha convertido en un espacio politizado, sino también el ICC y el ICJ. Cuando vemos el número de resoluciones o de discusiones o debates solamente contra Israel, mientras Irán, y no sé si lo escucharon, entonces les van a gustar, es miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el régimen iraní. Para nosotros es difícil, como un país pequeño que fue establecido bajo una resolución de la ONU, nosotros necesitamos esas herramientas internacionales, pero cuando esas herramientas se aprovechan, nos causa no solamente ser cínicos, sino perdimos la ilusión que de verdad haya un buen uso de esas herramientas. Me parece que es una larga pregunta, pero en general hablamos del Estado de Israel. El Estado de Israel, que la historia, muchos lo debaten ahora. Hay algunos que hasta lo llaman a Israel colonizadores, porque es una palabra que ahora se puso de moda. Llamar al Estado de Israel colonizadores es ignorar toda la historia que tenemos, es olvidar que había un Estado judío soberano en el territorio de Israel hace miles de años. Tengo aquí la moneda del segundo templo judío en Jerusalén, porque había no solamente monedas, habían líderes, había vida. Para nosotros hemos vuelto y bajo la resolución de la ONU hemos construido de nuevo el Estado de Israel. Los diferentes pueblos que se construyen, si los llamamos bajo la ley internacional, nosotros sí estamos siguiendo la ley internacional porque estamos construyendo en nuestro país. En cada una de las negociaciones que tuvimos, no solamente en el proceso de paz con Egipto, que hemos devuelto la península de Sinai, que es más grande del territorio de Israel, sino también con las negociaciones que tuvimos con Yasser Arafat y con el propio Abu Mazen, estábamos dispuestos a devolver partes o cambiar población para asegurarnos que haya una solución, un acuerdo. Lo hicimos también con los acuerdos de Oslo, que lamentablemente lo que vimos después de los acuerdos de Oslo, y yo lo viví también como adolescente en Jerusalén, fueron ataques terroristas. Entonces, para mí, enfocarnos solamente en eso también es perder la perspectiva más grande de el futuro. ¿Y qué futuro vemos para nosotros y para los palestinos? Hay temas que ahora se hablan si son violencia de israelíes, y para nosotros es algo muy claro. Cada persona en Israel tiene que responder a la ley. Somos un país democrático. Y eso es muy claro, y lo dijo no solamente el ministro, sino también el primer ministro. Entonces, sé que varias veces cuando también veo varios de los medios de comunicación aquí, se enfoca solamente en un acto, crímenes que han hecho, pero no se habla de qué se hizo, la condena y el proceso. Pero me parece que para eso tengamos que tener más tiempo. Bueno, luego vamos a estar tomando algo, seguir la conversación. Ana, tú tenías otra pregunta, ¿verdad? Sí, embajadora, nos ha dejado muy claro que quiere ser muy discreta con todo lo que tiene que ver con las relaciones con el gobierno español, pero sí me gustaría preguntarle por algo que sí que nos contó ayer el embajador de Irán aquí y que resulta llamativo respecto a hasta qué punto este gobierno pide el cumplimiento de los derechos humanos. Él nos dijo que antes de la guerra era un tema que sí se abordaba bilateralmente, pero desde que estalló la guerra, y a pesar de que ha habido
muchísimas ejecuciones de presos políticos, esas son las noticias que nos han llegado, y no ha habido ningún cambio a nivel de cumplimiento de derechos humanos dentro de Irán. Él lo que nos trasladó es que este gobierno no le ha pedido en ningún momento cumplimiento de derechos humanos desde que se ha iniciado la guerra, y que todas sus conversaciones, que son muy fluidas, nos dijo, por cierto, tienen que ver con el marco de seguridad internacional y de seguridad de todos. Quería saber si en este punto la relación del gobierno con ustedes es igual. ¿Les sigue pidiendo el cumplimiento de derechos humanos después de una vez iniciada esta guerra? En principio me preocupa escuchar lo que dijo el embajador, porque me parece que ninguno de nosotros tiene una duda de las violaciones de derechos humanos que ocurren en su país bajo el régimen de este fanático liderazgo. Lo que vemos no es algo que se puede ocultar. Las ejecuciones, como están persiguiendo bajar y quitar el internet para que el pueblo no pueda estar conectado con el mundo entero, están intentando de ocultarlo, pero me parece que nosotros todos, nuestra responsabilidad es también ser testigos de esas violaciones de derechos humanos. No es mi lugar de saber qué se habló o no con el gobierno aquí. Sé también que no puedo confiar en 100% de lo que dice un embajador que está representando un régimen de dictadores, ayatolás, que están matando a su población. Entonces no me voy a meter en las discusiones internas que sí o no tienen aquí en España. Pero lo que vimos, y eso me preocupó, es que los comentarios del gobierno de España fueron agradecidos por el régimen iraní. Y no solamente por el régimen iraní, también lo vimos el agradecimiento de Hamas, vimos el agradecimiento de los Houthis, y eso me parece que es una pregunta, porque como diplomáticos nos enseñan que no es solamente el mensaje que decir, sino cómo se entiende ese mensaje. Es parte básica de comunicaciones políticas. Y si tu mensaje está entendido no solamente por nosotros, por Israel en una manera, sino por organizaciones y regímenes terroristas, tenemos que chequearlo. Bueno, muchísimas gracias a los asistentes. Ahora podréis saludar a la embajadora y charlar más con ella. Gracias a José Manuel y Ana por las preguntas que habéis hecho durante la tarde. Y por supuesto a Paco Maruenda y a la embajadora, que nos habéis ilustrado muy bien a lo largo de esta hora y media. Embajadora, muchas gracias por tus claras, tus directas contestaciones, y en muchas de ellas desde el corazón, que se veía cómo te implicabas. Y has aclarado las inquietudes. Yo creo que salimos todos de aquí con una idea más clara de lo que ocurre. Pero me gustaría terminar esta tarde con una reflexión que nos va a hacer Paco Maruenda, cuando quieras. Yo, por abusar de mi buena amiga Paloma, que es muy generosa como su madre, y entonces me preguntabas antes de cómo titularías o qué pondrías, ¿no? Yo titularía y pondría lo que es la parte más de lo del relato, lo que es efectivamente, más allá que de la evolución del conflicto, que no sabemos cómo será, porque yo hace muchos años que me interesa Israel, como otros temas, sabéis que soy un poco inquieto, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cómo puede un pueblo que es la fusión, todos judíos más palestinos, ¿no?, que vienen de sitios distintos, ¿no? Pues fascinante, pues la embajadora es de origen argentino y se te va remontando, pues ya te vas a la parte, pues la Europa del Este, etcétera, etcétera, y tantos otros que conocéis, ¿no? Y era un tema que me decía, y además con tantos enemigos, y cómo además una sociedad en guerra es capaz de hacer frente a tantos enemigos y además desarrollarse de una forma económica, social, etcétera, ¿no? Y tenía un amigo que había sido israelí, ¿no?, militar, y que etcétera, pues me dijo, nosotros tenemos un concepto, ¿no?, que yo me gustó, se llama chutzpah,
que es un concepto muy interesante que siempre yo lo pronuncio mal, con Rosh Gadol y Rosh Katan, ¿no? Es decir, esta idea es muy fascinante y os la recomiendo, muchos lo conocéis efectivamente, pero al final es la capacidad de autocrítica, la capacidad que tiene un comandante a su general de decir, mira, mi general, estás equivocado, lo siento, porque esto que vas a hacer no está bien, o a tu jefe en la empresa, que es muy difícil en España porque te echan, yo lo reconozco, ¿no? Y le dice, pues mira, estás equivocado, o en la política, un director general o una embajadora decir al ministro, eso sí, respetuosamente, ¿no? Pero tienes que tener eso, lo que se llama Rosh Gadol, cabeza grande, ¿no? Frente a que es cabeza pequeña, ¿no? Es decir, que tengas tú también la legitimidad, y plantea una idea muy buena, y con esto acabo, palabras, un enrollo, ¿no? Pero os aconsejo porque el concepto a mí me encanta y me apasiona desde que lo conocí. Y eso pasa porque tú ves una piedra, ¿no? Y se te han dicho, tienes que ir hacia allá, y no piensas, y dices, das la vuelta a la piedra, sigues andando, ¿no? En cambio, si alguien tiene chuzpá y tiene capacidad de entendimiento y dice, hombre, voy a apartar la piedra, ¿sabes? Para que el que venga detrás no se caiga, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es uno de los muchos elementos que caracterizan a una sociedad tan fascinante como la israelí, su capacidad de su supervivencia, su dinamismo. Por tanto, yo me quedaría, querida Paloma, gracias por este último turno breve, ¿no? Bueno, razonablemente breve, ¿no? Para hablaros de este concepto que algunos conocíais, pero creo que define muy bien lo que es la sociedad israelí, porque cuando ella planteaba todo el panorama político, a mí me apasiona, ya lo sabes, me parece esa capacidad de hacerse, de unirse, separarse los partidos, ¿no? Esa crítica, que puedes criticar a Netanyahu, o lo que decía ella, criticar a Israel no es antisemitismo. Gracias, embajadora.